decodificación y a las constelaciones familiares. Es como mi fuerte dentro de todas las terapias. Pero también trabajo con Reiki, soy maestra Reiki, trabajo con el péndulo hebreo, practico barras de Access, hago múltiples terapias, que quien haya hecho terapia conmigo, que acá hay algunas, sabe que yo aplico todas en la terapia, ¿no? Porque una cosa no desvincula a la otra. Sin embargo, coincido con Agu de que el Ho'oponopono fue la puerta de entrada, porque me ayudó muchísimo en momentos en los cuales no sabía para qué dirección salir disparando, momentos en los que tenía una incertidumbre interna muy grande, muchas dudas, y no podía responder ninguna, más allá de que todavía estaba estudiando y formándome como profesional dentro dentro de las constelaciones y de la bio. Hay muchas preguntas que uno se hace, que la respuesta no está en el estudio, sino que la respuesta está dentro de nosotros, en nuestro interior. Y Ho'oponopono me ayudó justamente a soltar el control de intentar responder cada pregunta que mi cabeza formulaba y empezar a aceptar y a fundirme con el todo de una manera mucho más armónica, ¿sí? Que poder realmente conectarme con la energía vital universal, con la energía del universo, con la matriz del universo, y así, bueno, poder salir adelante, ¿no? Justamente. Sí, totalmente. Bueno, y parte de todo de esta comunidad que hemos armado, ¿sí? Es sobre todo porque, bueno, yo como les decía, pero también repito un poquito porque se sumó mucha gente recién, yo trabajo con los registros akáshicos, que tiene que ver con desarrollar la intuición y conectar con los guías, o los ángeles, o los seres superiores que todos tenemos a nuestro alrededor, como almas que hemos encarnado en esta realidad, y están dispuestos a asistirnos todo el tiempo, ¿sí? Al menos esa es mi mirada bien sintética de los registros del día de hoy, ¿sí? Que también puede ir mutando a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero a mí los registros me han funcionado, me han dado la estructura sobre todo, para poder conectarme con estos guías, con estos maestros, que son seres elevados, de alta vibración, ¿sí? No inferiores, no son seres que nos causen el daño, sino que quieren nuestra evolución, ¿sí? Entonces, a través de esta canalización, es decir, a través de recibir estos mensajes, los últimos mensajes que he recibido me hablaban, ¿sí? De poner el servicio, y entregar mucho más de lo que veníamos haciendo, y por eso también la idea de generar esta comunidad, mejor estilo acuariano también, que son los tiempos que se vienen, ¿no? En que la información va a estar más al alcance de todos, en que ya no va a haber un poder centralizado, ¿sí? El famoso patriarcado, ¿no? Que está cayendo cada vez más, y pasamos a una estructura que vamos a estar más bien todos por igual, ¿sí? Brillando desde nuestra individualidad, pero en conjunto, ¿no? Como comunidad. Entonces nos vamos a tener también que ayudar entre todos, ¿sí? Y bueno, y parte del mensaje también es empatizar un poco con lo que está sucediendo, no solo a nivel de país, que seguramente, obviamente todos saben porque vivimos en el mismo país, o la mayoría estamos en el mismo país, ¿sí? Pero el mundo entero está convulsionando, ¿sí? Obviamente la situación de Argentina hoy no hace falta que nos metamos ni en política ni en economía, está muy revuelta, independientemente de lo que opinemos cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea la situación de cada uno de nosotros, a nivel económico, laboral, político, filosófico, de opinión, vemos, ¿sí? En el paradigma que impera, que está todo muy complejo, ¿sí? Vamos a poner esa palabra, complejo. Entonces también un poco esto de poner a disposición y al servicio esta herramienta que es muy práctica, muy fácil, y que al menos a mí, tanto Maca, nos ha funcionado para hoy estar donde estamos, ¿sí? Y también tener las certezas que tenemos. Obviamente somos humanos y hay días que uno se levanta más bien, más mal, ¿no? Todos tenemos desafíos, ¿sí? No es que dejamos de tener desafíos, pero cuando vibramos desde el ser, cuando vibramos desde el amor, que de eso se trata Ho'oponopono al fin y al cabo, como tantas otras filosofías espirituales, ¿no? ¿Sí? O sea, acá se va a repetir mucho la información porque
Ho'oponopono es más de lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo que hablaban los antiguos, los sabios, a lo largo de los milenios, pero de una manera muy práctica, muy cómoda. ¿Sí? Ahora vamos a ir bien a la técnica. Así que la idea era poder poner el servicio de manera gratuita también, ¿no? Porque justamente todo lo que estamos viviendo, hay gente tampoco que no tiene acceso, ¿sí? Eh, bueno, directamente hay gente que no puede comer, ¿no? Entonces mucho menos va a tener acceso a poder informarse, practicar, formarse, etcétera, en este camino espiritual. Así que eso es lo que me dijeron los guías, ¿no? Hay que ponerlo al servicio de manera gratuita todo lo que más puedan, ¿sí? Por supuesto hay una parte que se cobra porque nosotros también vivimos de esto y es un ida y vuelta, pero queremos continuar y agrandar y expandir cada vez más esto bueno, de poner al servicio. También en Río Cuarto tenemos pendiente hacer no sé si la José está por ahí o después si lo ve, tenemos pendiente hacer un donativo, una actividad para juntar alimentos y recursos para donar, ¿sí? Así que bueno, está pendiente eso también. Pero bueno, vamos a ir arrancando porque si no se nos va a volar el tiempo, ya somos varios conectados. Como les decía, el Ho'oponopono, para sintetizarlo, seguramente muchos de ustedes han escuchado de esta técnica o la practican, ¿sí? Yo siempre hoy les voy a compartir mi punto de vista, ¿sí? No significa que sea dueño de la verdad, ni mucho menos. De hecho, yo siempre digo, cualquier persona que le diga esta es la verdad, huyan de ahí porque nadie es dueño de la verdad, ¿sí? La verdad la construimos cada uno de nosotros, con los que nos resuena, con los que nos vibra, y de eso se trata, ¿sí? Sobre todo lo que vamos a hablar hoy. Ho'oponopono es una técnica milenaria que proviene originalmente de Hawái, ¿sí? Las islas de Hawái están ahí bien perdidas en el Océano Pacífico. Si no fuera por Estados Unidos también no hubiera llegado de alguna manera a todo el mundo, ¿sí? Hay una persona que, si bien es una técnica milenaria en que se reunían en las tribus, digamos, se reunían y hacían como una especie de constelación, para que lo podamos ver al día de hoy, ¿sí? Actualizado. Es decir, si tenían problemas en la tribu, se reunían, hacían un círculo, seguramente hacían un fuego al centro, como todas las culturas ancestrales, y había como chamanes, podríamos decir, ¿sí? Encargados de generar y armonizar en ese círculo los problemas que había en la sociedad, ¿sí? Que eran sociedades más reducidas. Después este método se fue actualizando y fue pasando el tiempo hasta que lo conocemos, digamos, como lo que practicamos ahora, gracias a una persona bueno, que es de Estados Unidos, que va a Hawái y que le llama la atención esta técnica tan maravillosa, es uno de los que escribió después El Secreto, por ejemplo, el famoso libro El Secreto, ¿sí? Que escribe el libro Zero Limits, ¿sí? Cero Límites, que después si quieren yo se los comparto, para quien le interese más la historia y poder entender cómo es que llega a todo el mundo, ¿sí? Porque había una persona que se llama Ihaliakale Hulen, un nombre re complicado, ¿sí? De Hawái, que era digamos, el que llevaba de alguna forma el mando o la voz, el vocero de esta técnica, ¿sí? Y lo enseñaba. Después de cientos de años que se venía practicando en las islas, ¿sí? Nativo ahí de Hawái. Que a su vez él continuaba, digamos, como una sucesión de Morna Simeone, que fue la que había actualizado la técnica como lo usamos hoy en día. ¿Sí? Un poquito de historia, pero nuevamente el día de hoy no es hacerlo tan largo con este tema, ¿sí? Para quien me interese, después le compartimos, si quieren, el libro, para que puedan, está bueno el libro, si quieren ver el tema de la historia y cómo aparece, ¿sí? Pero resumiendo un poquito, este señor, Ihaleakale Hulen, que falleció hace poco, él lo que hacía, digamos, era un médico psiquiatra, y él se hace muy conocido, y esto está bueno que lo charlemos, porque lo llaman de un hospital que era bueno, un centro psiquiátrico en Hawái, en el que iba lo peor de lo peor. O sea, nadie quería trabajar ahí, ¿sí? El relato, esto está documentado, si ustedes buscan,
la historia de Ho'oponopono, esto lo pueden encontrar, está chequeado, está registrado, ¿sí? En esta, que era como una penitenciaría psiquiátrica, o sea, era lo que conocemos como donde van lo peor de lo peor, ¿sí? Había asesinos, violadores, ladrones, bueno, personas en tratamiento psiquiátrico y nadie quería ir a trabajar. De hecho, tenían problemas porque no tenían personal directamente que asistiera. Hasta que lo llaman a este señor, al doctor Ihaleakale, y bueno, le piden por favor que venga a trabajar. Y él lo que hace es empezar a trabajar con esta técnica de Ho'oponopono, ¿sí? Que por supuesto lo deben haber tratado de súper loco, ¿sí? Más en esa época. Pero bueno, él lo que hacía era, literal, lo que cuenta, es que se encerraba en su consultorio con los expedientes de cada uno de los internos, digamos, de las personas que estaban en, esa, en ese hospital, y lo que hacía era limpiar, ¿sí? Que ahora vamos a ver a lo que nos referimos con limpiar, ¿sí? Que básicamente es decir gracias, lo siento, de alguna forma hacerse cargo por lo que estaba sucediendo ahí en ese lugar, ¿sí? Ahora vamos a ir a cómo es la técnica. Entonces, ¿qué pasa? Con el pasar de años, ¿sí? Fueron 5 años en total que él estuvo ahí, las personas, por ejemplo, relatan que para caminar y trasladarse de una ala a la otra, iban caminando pegados al pasillo porque tenían miedo de que alguien les haga algo. De hecho, había ocurrido muchas veces estos incidentes. O sea, era un lugar terrible para trabajar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando entra este señor y empieza a hacer la repetición y los mantras del Ho'oponopono, se dan cuenta que la situación empieza a cambiar, ¿sí? La gente que estaba ahí se empieza a mejorar, incluso muchos empezaron, son 5 años, ¿sí? Tengamos en cuenta que fueron 5 años, no fue de un día para el otro, pero muchos empezaron a darle el alta, porque ya veían que estaban bien, que podían estar, digamos, sin ningún problema en la sociedad y les empezaron a dar el alta. Y por supuesto nadie lo podía creer, ¿sí? Hasta que después, finalmente, después de 5 años, lo terminan cerrando al lugar este porque ya no tenían más personas, o sea, más personas internadas ahí, ¿sí? Así que fue toda una historia que se la estoy resumiendo, pero para quien le interese está bueno que lean el libro, que es cortito, no es muy largo, y ahí explica y relata bien todo esto, ¿sí? Que está registrado, ¿sí? O sea, de manera, entre comillas, mágica, el doctor, sin hacer aparentemente nada, hace que la gente se mejore, ¿sí? Bueno, y en base a eso, después viene esta persona, eh, escritor de bestseller, ¿sí? Y lo encuentra, ¿sí? Se encuentra con él, le pide por favor una entrevista, de hecho ellos eran muy cerrados con abrir esta técnica a todo el mundo, ¿sí? Porque consideraban que también no estaban preparados de alguna forma, pero la vida, el universo, Dios quiso que sí fuera así, y logra contactar con esta persona y bueno, después terminan escribiendo este libro que llega a todo el mundo, ¿sí? Que después fue muy vendido, ¿sí? Se vendieron muchísimas copias y se da a conocer esta técnica. Después él, cansado de los seminarios ya por su edad, da este legado a nada más ni nada menos que Mabel Katz, que es argentina, ¿sí? ¿Sí? Es argentina, ella es argentina, pero vivía, de hecho vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, iba a los seminarios y bueno, termina, termina teniendo este legado, ¿sí? Este legado y al día de hoy va por todo el mundo, viene a Buenos Aires cada tanto y da los talleres, ¿sí? Pero viaja por todo el mundo. Ella es digamos, la vocera de estos técnicos. Tiene muchos libros también. Está bueno para quien le interese que la busquen porque, bueno, tiene una energía muy particular, ¿no? Además, ella también ha adaptado el Ho'oponopono para niños. Ha escrito muchos libros que son a modo de cuentos, en donde a los niños le van contando la importancia de las palabras que decimos en Ho'oponopono y por qué repetirlas, cómo nos puede cambiar la vida repetir las palabras de Ho'oponopono. Así que quien sea padre o quien sea madre y quiera compartir esta técnica a sus hijos, quiera legársela, pueden, aunque sea ver los videos, ella tiene un canal de YouTube donde comparte todo de manera gratuita y ahí ustedes pueden adquirir la información tanto para niños como para adultos con total libertad, ¿no? Sí, está bueno. Ho'oponopono es muy amigable con absolutamente todas las personas, ¿sí?
Bueno, y a esta altura se estarán preguntando, ¿pero qué es el Ho'oponopono? ¿Sí? Ya tiene un nombre rarísimo, ¿sí? Pero el Ho'oponopono básicamente es una técnica de resolución de problemas, ¿sí? La podemos definir así, si queremos resumir. Más bien es una filosofía de vida porque implica hacernos cargo al 100%, esta es la parte más difícil, hacernos cargo al 100% de lo que nos ocurre en nuestra vida. Esto que suena tan simple, en realidad es muy complejo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Es muy fácil hacerme cargo de las cosas que me gustan, ¿sí? Ay, yo esa pareja, mi marido, mi hijo, mi trabajo, lo que me guste de mi vida y esté orgulloso, yo es re fácil reconocer, ¿sí? El tema es cuando son cuestiones que nos duelen, que no nos gusta, que no queremos, también según esta técnica, yo el día de hoy espero que puedan abrir su percepción un poquito y al menos escuchar, ¿sí? Yo sé que la mente acá va a hacer mucho cortocircuito, ¿sí? Porque la mente va a juzgar todo el tiempo, va a decir, no, ¿cómo puede ser que a mí, que el problema que yo tengo con esta persona lo esté creando yo, ¿sí? Es que sí, uno lo crea desde la inconsciencia, ¿sí? Acá lo que tenemos que darnos cuenta es que todos, cada uno de nosotros tenemos una vibración, que esto ya se comprueba desde el lado científico también, ¿sí? Todos emitimos una vibración y más del lado de la física cuántica, que como les digo, esto ya hay estudios muy serios. Joe Dispenza es un científico más holístico que está muy en esto de la vibración y todo este tema, también se los recomiendo. Él habla y tiene de manera científica demostrada que nuestro cuerpo vibra y en base a esa vibración, a esa energía que es consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de todos los programas que tenemos a nivel inconsciente, que ahí está el tema, ¿sí? Emitimos un flujo, una vibración, ¿sí? Y esa vibración por cuántica, que esto ya es ya algo comprobado, colapsa una realidad, ¿sí? Esto es la teoría de que ciertas vibraciones colapsan una posible realidad, ¿sí? Nosotros vivimos en infinitas posibilidades, es decir, cuando nos levantamos el lunes o el martes por la mañana, podemos vibrar desde un lugar de mayor armonía y ese día colapsar ciertas realidades, ¿sí? Por ejemplo, que alcance el colectivo tiempo o el subte, o que no tuve problemas en llegar al trabajo en el auto o en la bici. O que salió el sol. Que salió el sol, que tuve un excelente día, que me felicitaron, que me llegó un trabajo nuevo, que el que me gusta me miró, lo que sea, ¿sí? Podemos colapsar esa realidad armónica, o también, si no vieron esa frase, ya te levantas con el pie izquierdo, ¿no? Uno si se levanta más cruzado, diríamos, para hablar así más simple, o con la vibración más baja, o desde otra, de una densidad, ¿no? Voy a colapsar ese tipo de realidad, ¿sí? Y esto es un cúmulo, ¿no? Día tras día, experiencia tras experiencia, de que tenemos uso de razón. Ahora, el problema, también la solución, ¿no? Pero hay un gran problema que en nuestro psiquismo, ¿sí? Sin meternos en datos técnicos, pero el 95% de nuestro psiquismo es inconsciente. Funciona desde un lugar inconsciente. Entonces, todas esas creencias, esas programaciones de cuando éramos chicos siempre nos dijeron cómo es la vida, ¿no? Por ejemplo, a ver, la plata no crece en los árboles, ¿no? Eso es un tipo de creencia, por ejemplo, que muchos tenemos en nuestra cabecita, ¿sí? Y eso se mantiene como un programa. ¿Vieron como si fuera la computadora y un programita que le instalé y quedó ahí instalado, ¿sí? Que me lo instalaron a los 7 años, a los 8, a los 10, a los 11, no importa, pero que quedó ahí. Y al día de hoy, este programa, veámoslo como si fuera una computadora, sigue operativo, ¿sí? Y sigue generando esta realidad que yo no quiero, ¿sí? O, por ejemplo, bien judeo-cristiano, solo te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? ¿Qué creencias más fuertes también, ¿no?
Entonces ese tipo de creencias que nos las han repetido, que a su vez a nuestros padres se las han repetido sus padres, y así por generaciones, por milenios incluso, ¿qué pasa? Siguen estando instauradas en cada una de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta creencia, que es más de los cristianos, ¿sí? Porque la parte de los judíos tienen otras creencias con el dinero, mucho más benéficas, pero en el caso de los cristianos tiene esto, ¿no? Si vos no te forzás, si vos no te sacrificás, sobre todo, no vas a generar recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo tengo un trabajo que me encanta, que me va bárbaro, pero yo no siento que me sacrifico. Entonces no genero dinero. Por darles un ejemplo. Y esto va más allá de la creencia que nosotros podamos tener, porque si bien nace en la religión cristiana este tipo de dogmas, lo más importante es que se han ido ramificando por todas las escalas de nuestra sociedad. Entonces todo el mundo, por lo menos en nuestra sociedad, tienen esta creencia. No importa si predican o no el dogmatismo, simplemente lo creen así y es una realidad. Termina siendo tangible, ¿no? Que si uno quiere, al que quiere celeste que le cueste, decía el dicho, y si uno intenta alcanzar algún placer o algún objetivo sin que me cueste, internamente estoy sintiendo de que no me lo merezco. Y ahí es cuando se nos va todo a la banquina. Sí, cuántas creencias que tampoco uno las cuestiona muchas veces, ¿no? Y ahí está el problema. Iba a decir otra, pero se me fue. Pero bueno, todas creencias que al fin y al cabo nos limitan, ¿no? Porque hay creencias que son buenas. Por ejemplo, como les decía recién con el tema del dinero, desde el lado más judío, tener dinero es honrar a Dios. Tener dinero es salvarse la vida, porque en los momentos complicados para el pueblo judío, quien tenía recursos tenía la posibilidad, por ejemplo, de irse a Estados Unidos y no terminar en un holocausto, ¿sí? Tan fuerte como eso, pero ha marcado las generaciones, entonces hay una gran diferencia, ¿sí? Cambio más del lado cristiano es, no, vos tenés que entregar todos tus recursos a la iglesia, ¿sí? Porque los ricos no van al cielo, ¿sí? Entonces está instaurado esto y fíjense que son paradigmas muy diferentes, ¿sí? Fíjense que también las grandes empresas y prácticamente los dueños del mundo a nivel económico son el pueblo judío, ¿sí? Nada, no es casualidad que tampoco tengan esas creencias, ¿sí? Entonces, pueden ser limitantes o nos pueden ayudar, ¿sí? El tema es que generalmente nos limitan mucho, ¿sí? ¿Y a qué va con esto? ¿Sí? El Ho'oponopono, entonces, volviendo un poquito a la técnica, se trata de repetir palabras, que las palabras, las 4 principales es gracias, lo siento, te amo y por favor perdóname, ¿sí? Esas palabras que parecen decir, Comunes. a ver, la mente acá les va a decir, pero ¿cómo me está diciendo que yo repitiendo gracias, gracias, gracias voy a solucionar que no estoy llegando a fin de mes, por ejemplo, ¿sí? Que es algo común ahora lamentablemente en el país. O diciendo lo siento por lo que hay en mí, voy a hacer que mi vínculo con mi jefe sea mejor o fluya, ¿sí? Entonces la mente acá hay que hacerlo a un lado un ratito, ¿sí? Porque no nos va a ayudar. Ustedes piensen que también su mente es la que los enredó y los puso en los problemas que hoy tienen, ¿sí? Entonces, también permitámonos tener la humildad de sentir y vibrar desde otro lugar, al menos para entender que no todo es como uno cree, ¿sí? Nuevamente, si la gran mayoría de nuestro psiquismo es inconsciente, quiere decir que la parte consciente está muy limitada, muy reducida. De hecho, se sabe a nivel neurológico que el mismo cerebro discrimina muchísimas cuestiones, ¿sí? Discrimina absolutamente todo lo que captamos y se queda con un poquitito nomás de lo que es la realidad, ¿sí? Incluso se sabe en la parte más de neuroplasticidad, ¿sí? En el estudio de la memoria, que los recuerdos a su vez cambian. O sea, lo que vos pensabas de tu primer novio o de tu primer trabajo no es lo mismo hoy que hace 10 años atrás.
¿sí? Y no va a ser tampoco lo mismo que 10 años para adelante, ¿sí? A su vez, nuestro cerebro cambia lo que pensamos, de lo que somos, de lo que vivimos y de toda nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, podríamos filosofar de qué es la realidad, ¿no? Yo soy Sagitario, me encanta la filosofía, pero la idea es que hoy nos centremos, ¿no?, en esto, ¿no? Que entendamos que no sabemos nada, ¿sí? Tan simple como eso, o sea, que creemos, el ego, la mente, el sistema que tenemos nosotros para vivir y experimentar la realidad, en realidad no sabe nada, ¿sí? Se piensa que sabe, porque intenta controlar, ¿sí? El control es para sobrevivir, que es parte de nuestra biología también sobrevivir, ¿sí? Porque si no hubiera sido por esta parte más reptiliana, hoy no estaríamos tan desarrollados como humanidad. Después lo de bueno o malo, eso dejémoslo para otra cosa, ¿no? Pero si no hubiera sido por esta capacidad que tenemos de sobrevivir, hoy no estaríamos haciendo este vivo, ¿no? Entonces, también no nos peleemos con nuestro cuerpo, ¿sí? Pero entendamos que nuestra mente siempre va a querer sobrevivir. ¿Sí? Es decir, va a estar centrada en preocuparse en lo que posiblemente pueda llegar a pasar y eso seguramente que es malo, ¿sí? La creencia que les quería decir es, todo no se puede tener, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos todo, cuando tenemos pareja, cuando tenemos familia, casa, economía estable, que nos vamos de viaje, que tenemos todo, sentimos que algo va a fallar, ¿sí? Y de hecho algo falla. Y terminamos creando esa falla porque nosotros tenemos en nuestra creencia, en nuestro inconsciente, no de manera consciente, que todo no se puede tener en la vida, ¿sí? Entonces tenemos esta sensación de que, bueno, si lo tengo todo, o me da culpa o algo tengo que dejar ir porque seguro que entramos nuevamente en un caos, ¿sí? Entonces son estas creencias las que terminan dominando nuestra realidad. Y no nos damos cuenta. Y ni nos metamos, ya nos metimos un poco la vez pasada, pero ni nos metamos en todos los programas que tenemos a nivel del árbol. Que, a ver, desde el lado de las constelaciones, cuando uno las empieza a estudiar, te terminas dando cuenta que no tomas ninguna decisión, ninguna. O sea, terminas repitiendo y haciendo todo lo que el árbol necesita para que fluya la energía, digamos. ¿Sí? Pero esto tampoco juzga, o sea, nosotros después hacemos el análisis si nos gusta, si nos va bien, si nos conviene, si nos va... Perdón, cuando no nos va bien, ahí nos damos cuenta de que tenemos un problema y ahí empezamos a recurrir a las constelaciones, a la terapia convencional, psicológica o psiquiátrica, al Ho'oponopono, escuchándolos a los chicos hablar de esta nueva técnica, ¿sí? Porque lamentablemente esperamos hasta que las cosas funcionen mal para empezar a repararlas, ¿sí? Lo cual también es algo lógico, ¿no? ¿Cómo voy a reparar algo que todavía funciona? Pero ahí encontramos un problema, porque muchas veces sostenemos estructuras que no nos funcionan, porque no nos hacen bien, porque no nos permiten evolucionar, porque no nos permiten avanzar en nuestra vida, simplemente porque es una estructura conocida. Entonces, mejor malo conocido que bueno por conocer, y prefiero quedarme en un lugar incómodo que termina siendo mi zona de confort, que a nosotros nos gusta decirle zona de desconfort, porque de confort no tiene nada. Exacto, Lu, totalmente. Acá Lu nos dice que no somos conscientes de que tenemos un problema hasta que se transforma en un problema, totalmente. Pero a veces ocurre que uno siente internamente que algo anda mal, que algo va mal, que esto se puede transformar en un problema, ¿sí? Entonces esa es como la primera banderita roja que tenemos para darnos cuenta de que hay algo que limpiar. Y acá es donde entran las palabras de Ho'oponopono. Por eso hablamos de limpiar, para sacar estas memorias que nos están vinculando, ya sea con el árbol, con una vida pasada, con el karma que tengamos que resolver en esta vida, no importa con qué nos vincule, pero ese vínculo necesita ser limpiado. Como ustedes limpian la estantería en su casa para sacarle el polvo o la biblioteca, exactamente igual tenemos que hacer con nuestras memorias. Esa es la cruz que Dios te dio. Ah, qué creencia más fuerte. No, como que ya está, es lo que me toca igual. Pero en realidad son todas esas creencias las que nos limitan, ¿sí? Entonces,
para sintetizar un poquito, quedémonos con la idea de que somos creadores de nuestra realidad. La cabeza, el ego es muy soberbio y hasta que no tiene un problema no se acuerda de rezar, dirían en la iglesia, ¿no? Hasta que no tenés un problema no te acuerdas de Dios, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, ¿no? Pero la idea de esta filosofía de vida es que no tengamos que llegar a colapsar, a la crisis, a la noche oscura, ¿no? Para recién acordarnos de esto, ¿sí? Sino que podamos mantenernos en una vibración más acorde y así ir generando una realidad mucho más armónica, ¿sí? Yo puntualmente esta técnica fue la que primero me conectó y me llevó a este mundo espiritual, ¿sí? Yo en el 2015 estaba atravesando un año muy difícil, que ahora me doy cuenta que era una depresión, ¿sí? Pero muy callada, en que todas las facetas de mi vida no me gustaba ninguna, ¿sí? Hasta ese punto. Y ahí la madre de un amigo me recomendó y me nombró esta técnica por primera vez, ¿sí? Y bueno, yo lo dije, no, a ver, bueno, vamos a ver cómo es. Y lo empecé a practicar sinceramente desde un lugar de, a ver si funciona, o sea, perdido por perdido, diría el dicho, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y me empecé a dar cuenta que realmente esto producía un cambio muy contundente en mi vida, y hasta el día de hoy, después de 10 años, que ya pasaron 10 años, la he sostenido, por supuesto, con mis altos y mis bajos, ¿sí? La idea es tratar de mantenerlo lo más constante posible, pero me ha cambiado la vida y he tenido situaciones que esto no se resuelve de ninguna forma y se ha resuelto, y sobre todo lo que tiene Ho'oponopono es que se resuelve de la manera más armónica para todos los involucrados, ¿sí? Es decir, si hay varias personas involucradas en el problema, en la situación, no es que te voy a sacar a vos para darme a mí, ¿sí? Sino que todos vamos a ganar en esto, ¿sí? Y eso es muy bueno. Eh, ¿Cómo funciona, digamos, cómo yo practico Ho'oponopono? Es muy simple, ¿sí? Cuando yo sienta que tengo un problema, cual sea, o sea, porque también está la creencia de que, no, Dios, mira si Dios lo voy a molestar, o al universo, o a la vida, ya se voy a andar molestando a Dios por esto que me pasa. No es que molestamos, o sea, nosotros somos dioses, ¿sí? Cada uno de ustedes es un Dios creador de su realidad. Lo que pasa es que el mismo sistema, la misma religión, se ha encargado de decirnos que no valemos, no podés, sos inservible, estás perdido ahí en medio del espacio, nadie te interesa tu vida. Y en realidad cada uno de nosotros venimos con una misión y con un propósito y estamos encarnados para algo y por algo. Porque si algo me enseñó la vida también, es que cuando te toca la hora, la persona se va, independientemente de que tenga salud, no tenga, haya llegado, no haya llegado, ese es el ego que está continuamente juzgando, ¿sí? Entonces, es una técnica que funciona desde el corazón, desde la vibración del corazón, que es puro amor y puro servicio, pura entrega, y que no juzga, ¿sí? Entonces, la idea de esta técnica es que nosotros elevemos nuestra vibración, ¿para qué? Para crear otro tipo de realidad, ¿sí? Una realidad más armónica. El tema es que nuestra mente siempre se mete, porque también el ego se camufla mucho del el ego espiritual, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto, sobre todo tener la humildad de entender que no sabemos nada, ¿sí? Si nosotros podemos vibrar desde ese lugar es mucho mejor, al menos desde esta técnica o de esta filosofía. De entender que Dios, la vida, el universo ya tiene un plan mucho más armónico para mí. Y que cuando yo me entrego, esa es la palabrita clave, el ego no quiere, la mente dice, no, ¿qué me voy a entregar? Vos dame la plata que yo después veo dónde la... No. Entonces, el tema es ese. El gran desafío de esta técnica es el tema de soltar el control. ¿Sí? Si lo digo con 4 planetas en Escorpio, ¿sí? Soltar el control es muy complicado, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que, no, bueno, yo lo resuelvo, ¿sí? ¿Cuántas veces no pasamos la noche entera pensando en ese problema y no lo resolvemos? O no termina pasando eso, ¿sí? Entonces, acá tenemos que hacer un lado la mente. Y esto, por eso es que Ho'oponopono es una técnica tan amigable, sobre todo para quienes no han entrado en contacto con nada del mundo espiritual, llamémosle, o que no han meditado nunca, ¿sí? O que no saben disociar la mente desde el ser. ¿Sí? Que esto por ahí puede ser muy difícil. ¿Cuándo es mi corazón? ¿Cuándo es mi ser? ¿Cuándo es mi vibración más elevada?
mi yo superior, ¿sí? Actuando, decidiendo, y cuándo es mi mente, ¿sí? Generalmente las personas viven desde la mente, ¿sí? Entonces la idea es que a través de esta técnica pasemos a vivir desde el corazón o desde nuestra vibración más elevada, de nuestro yo superior, de nuestro Cristo interno, ¿sí? Tiene muchos nombres, pero nos referimos a lo mismo, ¿sí? Es nuestra parte, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Que sabe lo que tiene que hacer. El tema es que no le damos lugar, ¿sí? Y ahí está el problema. Entonces, con Ho'oponopono, ¿cómo se practica? Repitiendo estas palabras. Puedo decir una palabra, por ejemplo, puedo estar todo el día, de hecho yo cuando empecé era como un loro, al principio parece que uno está como un loro, ¿sí? No hace falta que la repita en voz alta. Si yo quiero cantarla, si yo quiero ir bailando mientras las repito porque me gusta, buenísimo, ¿sí? Pero la técnica funciona igual por más que yo lo diga internamente, ¿sí? Generalmente a mí me pasa que me cuesta decirlo mentalmente, entonces muevo la lengua, ¿no? Pero no pronuncio nada, ¿sí? Yo me ayudo mucho con el Japa Mala, ¿sí? Que es esto, como si fuera el rosario de Oriente budista, ¿sí? Que nos ayuda a semilla o, sí, semilla por semilla, ir diciendo cada palabra, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Quien tenga un rosario también funciona exactamente igual. Acá lo importante es tener algo en la mano que me permita mantenerme conectado siempre o conectada con la técnica, porque muchas veces pasa que yo me siento y empiezo, como no lo estoy hablando, me lo estoy diciendo para mí, empiezo, gracias, 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 uy, mira la mancha en la pared, gracias, gracias, uy, mira la mosca, y chao, perdí el 100% la concentración, me puse a pensar en otra cosa y cuando quise acordar, pasaron 15 minutos de mi mente divagando en problemas, inventando soluciones, inventando situaciones, problemas de un problema raíz, etcétera, etcétera. En cambio, con el japamala, con el rosario, de hecho, yo acá tengo una pulsera tradicional que tiene como unas cuenquitas, entonces con la misma pulsera, vamos, gracias, 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 tocando las cuencas, los cuenquitos chiquititos para ir llevando un cierto conteo y distraer mi mente, distraer mi ego y llevar la atención a lo que tengo en la mano. ¿Sí? No hace falta que sea ni un japamala ni un rosario. Si ustedes quieren empezar esta noche, empiecen con lo que tengan a la mano. Es más, si tienen un puñado de maíz pisingallo o porotos, empiezan a decir, bueno, voy a trasladar de la izquierda a la derecha un poroto por cada palabra que diga de Ho'oponopono. Y así se van a dar cuenta que van a dar 150 vueltas con los porotos de izquierda a derecha, pero van a estar repitiendo constantemente. Y su atención va a estar en mover los porotos mientras ustedes están repitiendo las palabras. Y es ahí donde nos damos cuenta de que la mente se desactiva. Lo cual no es fácil al principio. Sí, nuevamente, también se los hablo de mi experiencia, ¿no? De varios años, de 10 años al día de hoy, de practicar la técnica, ¿sí? No es fácil porque nuestra mente siempre quiere encontrar la solución, ¿sí? Y sobre todo si nosotros tenemos una energía de, no, yo puedo, yo me encargo, yo soy el que pongo el pecho a las balas, ¿sí? Entonces, acá hay que entregarse. Y si hay algo clave en Ho'oponopono es la confianza en la vida, ¿sí? Y preguntarnos qué es Dios para mí, pues, saquen la palabra Dios porque por ahí tiene una connotación muy religiosa, pónganle qué es la vida, qué es el universo, qué es la divinidad para mí. Porque si la divinidad, Dios para mí, es una persona, digamos, que está allá arriba, que alguien le puso allá en el trono y que está esperando que vos te sacrifiques para después juzgarte si haces las cosas bien o mal y en base a mi juicio, si yo me levanto de humor, te vas al cielo, te vas al infierno, bueno, hay que revisar, ¿sí? Ahora, si la divinidad para mí es algo benévolo, digamos, que siempre va a querer mi evolución, que siempre me va a acompañar por más que yo me porte bien o me porte mal, ¿sí? Entonces hay que empezar a revisar qué es Dios para nosotros, ¿sí? Parece tonto, pero es un concepto muy importante. Aunque sea preguntárselo, porque esto es clave en esta técnica, ¿sí? Porque si yo pienso que Dios, la vida, la divinidad,
no me va a solucionar las cosas como yo realmente las podría llegar a solucionar y a mí me va a gustar porque yo lo voy a controlar y así voy a poder ahorrar porque mañana tengo... Vale, ahí ese es el tema, ¿sí? Que hay que saber soltar el control y entregarse, ¿sí? Y desde mi experiencia, lo más lindo es que siempre llega una solución que nosotros no la esperamos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Dios, la vida, la divinidad tiene infinitas formas de solucionarnos nuestros problemas. ¿Sí? Lo pongo entre comillas porque en realidad no son problemas, sino que es nuestra misma vibración que está creando esa realidad. ¿Sí? Obviamente, después todo pasa por algo y por algo nos estamos enfrentando a esa situación. ¿Sí? Porque hay algo interno. Yo hace mucho tiempo que dejé de buscar afuera, por ejemplo. Cada vez que tengo una situación problemática, si bien lo primero que hace la mente es ir a buscar el culpable afuera, ¿sí? O si no es el culpable es la situación afuera, yo me empecé a preguntar siempre adentro, porque acá, entrando un poquito en lo que es el Kybalión, que son las leyes, las 7 leyes herméticas que hablan de cómo funciona el universo, que eso después vamos a dar otro taller de eso, puntualmente, pero hay leyes que nos hablan de cómo funciona la vida, el universo, ¿sí? En su generación, y es una sabiduría milenaria, y realmente es así, y habla de la ley de la correspondencia, nos dice que como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, y viceversa, es decir, también lo que sucede afuera, sucede adentro. Entonces, imagínense, por ejemplo, todo lo que está pasando en el país, o en el mundo, ¿sí? Al día de hoy. Imagínense toda la convulsión que hay, porque no podemos mirar para otro lado, ¿sí? Porque hay una gran convulsión, y desde el lado astrológico esto recién empieza. Imagínense cómo estamos nosotros internamente, ¿sí? Entonces, como es dentro, es fuera, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un problema, busquemos adentro qué nos pasa. Y estos son los principios de la magia, ¿sí? En realidad la magia existe, los grandes magos, pero después Hollywood y todo lo ha desfigurado mucho, ¿sí? Pero el mago es aquella persona que es capaz de reconocer su poder creador, ¿sí? El tema es que para crear la realidad uno tiene que estar en plena coherencia interna, y eso es lo más difícil. ¿Qué es la coherencia interna? Que esto ya lo hablaba el Maestro Jesús. O sea, Jesús dijo cómo es dentro y fuera, ¿sí? Porque también estaba apoyado, estas leyes son más antiguas. De hecho, él obtuvo el conocimiento de Egipto, pero bueno, eso para otro día. Para otra charla. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero crear el trabajo de mi vida, ¿no? De mis sueños. Pienso en ese trabajo, pero después siento a través de mi emoción interna que no me lo merezco, o que no puedo, o que no valgo, o que no soy lo suficientemente capaz. Mi pensamiento está para un lado y mi emoción está para el otro. Y después, cuando acciono, en vez de accionar a favor, acciono opuesto, ¿sí? Y me auto boicoteo, ¿sí? Entonces, acá tenemos pensamiento, sentimiento, pensamiento o palabra, ¿sí? También, pensamiento y palabra, porque lo que pensamos lo decimos, ¿sí? Por eso tenemos que revisar cómo hablamos, porque es lo que pensamos, ¿sí? Entonces, el pensamiento y el sentimiento están para diferentes lugares. Y a su vez, la acción, que debería ser lo último, también está para otro, ¿sí? Entonces, ahí no hay coherencia interna. Ahora, si yo, por ejemplo, me quiero comprar un auto rojo y pienso y digo y le cuento, ¿sí? Que quiero comprar el auto rojo, después siento y cuando me visualizo siento que ya estoy en el auto y que me lo merezco y lo bien que me haría y cómo yo me lo merezco y valgo tener ese auto rojo, y después acciono y por ejemplo voy y pregunto cómo sacarlo, no sé, en el plan o lo que sea, o cómo comprarlo, ahí hay coherencia, ¿sí? Sobre todo en la parte emocional, que por ahí es más difícil, ¿sí? Entonces ahí uno crea la realidad. Ahora, le estoy sintetizando, esto podríamos hablar de esto puntualmente, ¿no? En otro taller, pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que creamos nuestra realidad desde nuestra coherencia o de nuestra incoherencia interna,
¿sí? Entonces, todo lo que quieran crear en su vida, que seguramente es algo más armónico de lo que están teniendo en este momento, revisen internamente. ¿Y cómo nos ayuda Ho'oponopono? A elevar nuestra vibración, a soltar nuestra mente controladora, ¿sí? Porque nuestra mente no sabe lo que es bueno para nosotros. O sea, ¿cómo vamos a saber lo que es mejor para nosotros si casi que todo es programación y es inconsciente? ¿Sí? O sea, ¿de qué lado estamos decidiendo? A quién le estamos siendo leal? ¿Al papá, a mamá, al tío? ¿Sí? Entonces, no creamos realmente desde nuestra mente una vida armónica, ¿sí? No significa que después no nos guste, o sea, eso es otra cosa, ¿sí? Pero en realidad la armonía del ser la vamos a crear desde nuestro corazón, de nuestra vibración, de nuestra alma, ¿sí? Ahí es donde vamos a desarrollar. No significa que no haya desafíos. A ver, yo álmicamente ahora en este momento estoy cumpliendo con mi misión, pero no significa que mi día a día no tenga desafíos, ¿sí? Que estas preguntas yo me las hice hace muchos años, cuando estaba estudiando otra cosa que nada que ver, cuando estaba siendo leal a mi árbol, ¿sí? A las memorias. Entonces, ahora que lo estoy haciendo y que estoy poniendo el pecho hoy, ¿sí? Para todos ustedes y para todos los que lo vean después y que lo voy a seguir haciendo, no significa que uno no tenga desafíos, ¿sí? Pero vivir desde el ser, cumpliendo, llamémosle, a mí no me gusta hablar mucho de la misión, pero hablemos del propósito que nuestra alma viene a desenvolver acá, en la Tierra, que todos tenemos. No, yo no, mirá, si, no, todos tenemos propósito, cada uno de ustedes. Entonces, conectarse a ese lugar lo hacemos a través de lo interno, de la vibración del ser, no desde la mente, ¿sí? La mente nos ayuda para planificar, para ver cómo lo podemos hacer, si lo podemos perfeccionar, si le podemos sacar esto y poner aquello. En eso es perfecto, ¿no? Para escribir, para hoy decir, bueno, nos juntamos tal día. O sea, la mente no es que es mala, porque también hay una corriente muy hubo mucho tiempo esto de, no, ataquemos el ego es malo, el ego hay que censurarlo, pero el ego fue el que nos permitió decir, che, vos querés ser mi amigo cuando teníamos 5 años, entonces pongamos todo a revisión, ¿sí? La mente nos funciona para ciertas cosas, pero no para crear nuestra vida armónica, y mucho menos para solucionar los problemas que ella misma nos metió. ¿Sí? Porque fue gracias a todos los pensamientos y todas las creencias que hoy cada uno de ustedes está viviendo las situaciones que esté viviendo, sean buenas o sean malas, les guste o no les guste. Entonces, tengamos la humildad siempre de poder entender que no sabemos nada. Y esa es la clave para entrar también en el mundo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Vivir desde el ser, vivir desde el alma, ¿sí? Vivir desde la vibración del corazón. No es ponerse una túnica naranja y raparse, ir a la India y prender el samario. Eso también está bien, pero ser espiritual habla de la vibración de uno que elige vivir la vida, de qué piensa que es la vida, de qué siente que es la vida, para qué está acá. ¿Sí? Y de hecho, elegir ese camino es mucho más auténtico que decir, hago un giro radical y me voy a la India, me rapo, me visto de naranja, me meto en un templo y salgo dentro de 20 años cuando ya no tenga más ego. No es necesario llegar a ese punto. Quien lo necesite, que tenga la energía radical como para hacerlo, que lo haga, porque a lo mejor es su camino, a lo mejor es la decisión que necesita tomar, pero muchos de nosotros que estamos viviendo esta vida, haciendo lo que uno puede con lo que tiene, también se puede conectar con su misión o con su propósito sin necesidad de tomar este tipo de caminos tan radicales o tan diferentes a la vida a la cual nosotros estamos acostumbrados. Simplemente tener humildad en el corazón, de aceptar este tipo de realidades en las cuales nosotros no conocemos el 100% de lo que vivimos, mucho de lo que nos pasa es nuestra responsabilidad, y ya asumir esto genera humildad en mi corazón, porque la próxima vez que emita un juicio lo voy a pensar 2 veces. La próxima vez que vaya a accionar en consecuencia de algo, lo voy a pensar 2 veces. Y si,
por ahí no tengo tiempo de pensarlo porque simplemente acciono, acepto mi acción tal cual es y no la enjuicio, ¿sí? Porque a veces nos pasa, inclusive estar en el camino espiritual o estar cumpliendo con tu propósito no te hace exento de seguir siendo humano y seguir equivocándote. A veces nos pasa que nos equivocamos, pero asumir el error, asumirlo como parte del aprendizaje. Y si estamos en un camino que nos hace daño, que nos hace mal, por ejemplo, en un trabajo que nos genera infelicidad, en una pareja que nos absorbe, en un hogar que ya no nos contiene, asumir esta realidad de que el hogar no nos contiene, de que la pareja nos absorbe y el trabajo nos hace infeliz, y abrir nuestro corazón a la solución. Hay veces que desde la mente la solución no llega, ¿sí? Porque no me puedo ir de mi casa, porque amo mucho a mi pareja, no me quiero separar, porque el trabajo lo necesito, no puedo renunciar, ¿sí? Entonces, mi mente me está poniendo constantemente trabas, y ahí es cuando recurro a Ho'oponopono y me entrego. Le digo al mismísimo universo, Dios, la energía, como ustedes lo quieran llamar, yo ya no tengo el control a través de la repetición de las palabras, te lo entrego a vos, maniféstame la solución que necesito, que es correcta y perfecta para mí en este preciso momento, en este aquí y ahora, y yo tomaré el camino que deba tomar para hacer los cambios que deba hacer. Al principio puede ser que no me gusten mucho los cambios, sí, porque bueno, a veces no estamos acostumbrados a cambiar tanto, no estamos acostumbrados a que empezamos a repetir o empezamos a meditar, por ejemplo, y de repente pierdo el trabajo, mi pareja se va y me cancelan el contrato de alquiler, ¿no? Me pasó toda la misma semana y digo, pucha, ¿para qué empecé a repetir las palabras si el cambio iba a ser tan radical y tan diferente a lo que tengo hoy en día? Si hubiera sabido esto, no lo hacía, pero era lo que yo necesitaba. A los 3 meses que ya me acomodé, que ya, bueno, estoy duelando la pareja, que ya encontré un lugar donde vivir, encontré un trabajo que me pagan mucho más, que me siento recontenida, mis compañeros son re piolas, ahí digo, qué bueno que se me dio la vida de esta manera, qué bueno que estos cambios se me presentaron, qué bueno que tomé la decisión correcta y qué bueno que me fui de ese lugar donde era tan infeliz. Y todo gracias a qué? A que entregué el control con humildad en mi corazón y me dejé llevar por la misma fluidez de la vida, ¿no? Mabel Katz siempre dice, suelto y confío, y es realmente así, de la mano de Ho'oponopono debemos soltar y confiar. Y eso que dice la Maca es muy clave, ¿no? Porque si no quieren cambios, no practiquen Ho'oponopono, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una pregunta muy, muy común esto, ¿no? Nosotros hemos dado ya varias charlas de manera presencial de Ho'oponopono y siempre surge esto, ¿sí? Yo practiqué Ho'oponopono y me echaron del trabajo. Qué técnica la que enseño. Bueno, es que ahí vos no eras feliz, ¿sí? Entonces lo que pasa que estamos acostumbrados más bien a sufrir, a pasarla más, pero es lo conocido, ¿sí? Ya está, es la cruz que Dios me dio y bueno, ya está, a bañarse, ¿sí? Por eso es que muchas personas no accionan, ¿sí? No cambian realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ho'oponopono, nuevamente, ¿cómo se practica? Repitiendo estas palabras. ¿Hay más palabras? Sí, después se les comparto. Hay palabras inspiradas, ¿no? Que le han llegado a estas personas, Higelac Julen, Mabel Katz, como suelto y confío. Entonces, si no quieren repetir gracias, lo siento, te amo, por favor, perdóname, pueden decir suelto y confío, pueden decir llovizna, pueden decir Hielo azul, colibrí. Bueno, colibrí, hay un montón de palabras, ¿sí? Después yo se las comparto, pero entiendan que las principales son gracias, lo siento, por favor, perdóname y te amo. ¿A quién se las digo? No se lo estoy diciendo a esa persona, digamos, lo estoy diciendo internamente. O sea, simplemente imagínense que es un mimo para el niño interno, ¿no? Esto bueno, que apareció en la psicología más de Estados Unidos, esta concepción de que todos tenemos un niño, generalmente herido, interno en nuestro interior y que necesita ese cuidado, ¿no? Y esa contención que muchas veces no se lo damos, ¿sí? Porque no permitimos hacer lo que nos gusta, ¿sí? O que nos gustaba antes cuando no teníamos los hijos o cuando no teníamos ese trabajo, ¿no? Entonces también hay que permitirnos darnos esos gustos y acariciar y amar a nuestro niño, ¿sí? Realmente como si nosotros estuviéramos ahí, ¿no? Desde
niños. Entonces, Ho'oponopono nos ayuda también a sanar nuestra infancia, por ejemplo, ¿sí? En realidad nos ayuda a sanar toda nuestra vida, todo nuestro árbol, ¿sí? Parece re tonto, o sea, la mente te va a decir, pero ¿cómo? Repitiendo esas palabritas, vos vas a solucionar, ponete a laburar, ¿sí? Ponete las pilas. Y en realidad, no es que yo voy a estar, porque también es otra cosa que pasa. De gracias, digo, pues yo he estado 4 o 5 horas, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Uno después a lo mejor no hace nada, ¿sí? En Ho'oponopono se habla de que actuamos desde la inspiración, lo cual para las personas que recién empiezan, por ahí esto es medio complicado, ¿sí? Porque hay que saber diferenciar cuándo es mi mente la que me está diciendo que haga algo, y cuándo es mi ser, que desde la vibración, desde esa armonía, me dice que actúe, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en registros, ¿sí? Que pasa algo similar, cuando sé que es canalizado o cuando sé que es mi mente. Pero básicamente la diferencia yo me doy cuenta que es porque nos vibra. O sea, cuando nosotros realmente sentimos desde el sentir, no desde la mente lógica, racional, jugadora, ¿sí? Sino cuando sentimos, cuando nos vibra. Me vibra llamar a algo. Bueno, cuando tenemos ese impulso de sentir, ahí estamos actuando desde el ser. Obviamente cuando estemos en la repetición, ¿sí? Después uno con el tiempo se empieza a conectar más con esta energía y empieza a confiar más y empieza ya a vivir desde este lugar, ¿sí? Entonces a lo mejor al principio hay que repetir como loros, pero después con el tiempo nos damos cuenta que esto tiene una inercia, es como una rueda que entra en inercia, y a medida que yo voy practicando cada vez más y más y más, mi vida se va creando con una mayor armonía, ¿sí? Entonces, al principio, cuando tenga un problema, que seguramente todos, cada uno de ustedes y los que van a verlo después tienen algún problema, siempre todos tenemos alguna piedra en el zapato, ¿sí? Entonces, cualquiera sea, o si tengamos problemas también, no, esto es imposible de solucionar. Esos me encantan, son los mejores porque son los que nos terminan transformando más, ¿sí? Después. Entonces, aquello que hasta incluso nos parezca imposible, lo vamos a entregar a la divinidad. Si es realmente difícil para nosotros ponernos en la repetición, podemos decir, por ejemplo, lo siento por lo que hay en mí, que está creando esta realidad. Por ejemplo, lo siento por lo que hay en mí que está creando esta pareja violenta. Lo siento por lo que hay en mí que está creando este jefe que abusa de mí todo el tiempo. Lo siento por lo que hay en mí que está creando esta realidad de escasez económica, lo que sea, ¿sí? Por ahí esta frase está buena para que nosotros también integremos el hecho de que está en nosotros, no afuera. Esto es lo más difícil, es lo más difícil, pero lo plantean todas las filosofías de vida espirituales, que nosotros creamos nuestra realidad desde nuestro interior, como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Es decir, que si yo internamente estoy en paz, inevitablemente la vida afuera me tiene que reflejar la paz. Pero ustedes están en paz y en silencio internamente. ¿Qué hay en su interior cuando hacen silencio? Por eso es tan importante la meditación. Y es la puerta de entrada del Ho'oponopono, la meditación. Sobre todo para personas que son más mentales o que les cuesta más. Porque yo a través de la repetición, que a ver, podría ser como más de la metafísica, de decir yo soy la luz, yo soy abundancia, también funciona, ¿sí? Hoy les compartimos esta técnica, pero también entiéndase que el mantrear, es algo que se sabe de milenios, ¿sí? Que ya los monjes en el antiguo Tíbet lo hacían, ¿sí? Entonces, todo es vibración. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo decir te odio a que decir te amo. ¿Sí? Esto ya se sabe, después lo voy a compartir en la comunidad. Hay un estudio de un científico japonés, que es Masaru Emoto, me parece, no me acuerdo bien el nombre, pero que hizo un estudio del agua, de la vibración del agua, y logró fotografiar cómo el agua que le decían cosas lindas cristalizaba de una manera muy linda, ¿sí? Formaba cristales de agua como los copos de nieve, y al agua que la insultaban o le decían cosas feas, no lograba cristalizar, o sea, no lograba la armonía, porque en la física, cuando logran cristalizar tanto los minerales como el agua, es porque hay una armonía interna en la vibración.
¿sí? Entonces está buenísimo esto, porque comprueba. ¿Y nosotros qué tenemos? Muchísima agua en nuestro cuerpo, ¿sí? No me acuerdo, el 80% de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo no vamos a ser receptores de vibración? Somos una antena caminando, ¿sí? Por eso que también nos controlan tan fácil. Pero eso es otro tema, ¿sí? Después vamos a hacer algo de esto. Ahora, ustedes imagínense, hagan la prueba, pásense un solo día, por ejemplo, mañana, miércoles, un día mitad de semana, ¿no? Que todavía necesitamos el impulso que hace falta para llegar el sábado o al domingo. Estamos ahí recién arrancando la semana, así, empezando a prospectar el próximo fin de semana. Prueben decir gracias todo el día, sin ninguna razón aparente. Simplemente se levantan y dicen gracias por haberme levantado, gracias por la vida, gracias por despertarme, gracias a mis manos que me permiten batir el café a la mañana, gracias a mis pies que me permiten caminar de la cama al baño, gracias el agua caliente, ¿sí? Gracias por esta ducha tan linda, gracias por este desayuno. Y si ya desayuné, ya me fui, ya estoy en el trabajo, justamente, sobre todo cuando estoy en el trabajo sentadita frente a la computadora o haciendo lo que hagan ustedes en el trabajo, repitan gracias internamente. Gracias, 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 gracias. Como quien repite un pedacito de canción, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que escucha un pedacito de una canción en la radio y después estamos todo el día cantando esa canción? Bueno, vamos a usar ese mismo mecanismo, pero vamos a estar todo el día repitiendo gracias. Y van a ver que al final del día, la energía del día va a ser mucho más elevada, las cosas que le han ocurrido ese día van a ser cosas mágicas, por ejemplo, que un problema se resuelva, o por ejemplo, que yo estoy, no sé, viajando en la ruta y me acordé que tengo el seguro vencido, la póliza vencida, y estoy gracias, 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 y no me para la policía. ¿No? ¿A cuántos ha pasado que viene el policía ahí con el conito que te paro, no te paro, y de repente levanta el conito y te deja pasar? Y ahí decimos, ay, gracias Dios, gracias universo, porque si me hubiera parado, chao, me clavaban, me hacían tremenda multa. ¿Y todo por qué? Porque estuve repitiendo gracias. Por favor, no anden con el seguro vencido, revisen siempre la póliza, pero son situaciones en las cuales uno pensaría que iríamos como en un cuello de botella al problema, pero en realidad Ho'oponopono nos ayuda a resolverlo de otra manera, ¿sí? Ya sea porque ilumina la cabeza del policía para que levante el cono, o ya sea porque me ilumina a mí antes de salir a la ruta y le pido a mi proveedor de seguro la póliza nueva, ¿sí? Por ejemplo, serían formas de resolver el mismo conflicto. Pero hagan la prueba, aunque sea mediodía, repitan gracias o la palabra que les resuene, ¿sí? A mí personalmente siempre me resonó gracias porque me parece que a través del agradecimiento es el sentimiento y la emoción más pura para elevar nuestra vibración, y agradecer por todo también nos hace mucho más humildes, ¿sí? Ya sea lo que recibo como lo que doy. Agradecer por recibir es algo súper sencillo, es algo que tenemos, de hecho, incorporado en nuestra psique, pero muchas veces no agradecemos lo que damos. Y tengan en cuenta que si ustedes dan es porque tienen para dar, ya sea que tienen algo material o algo energético para entregar, y eso hay que agradecer. Hay que agradecer que ustedes son fuentes para entregar energía. Entonces, hagan la prueba y después me cuentan. Si lo quieren plantear como un desafío, lo llevo un poquito más allá, prueben a hacerlo por 21 días seguidos, ¿sí? 21 días seguidos de que por lo menos se comprometan en, aunque sea de decir una hora, de decir, les puede parecer un montón, ¿sí? Al principio, pero una hora de reloj, no hacer trampa. Una hora de reloj, me voy a sentar sin el celular, sin la tablet, sin la compu, sin el tele, sin nada, ¿sí? A repetir. Van a ver cómo les va a cambiar la vibración. Obviamente, si lo pueden llevar un poco más y estar, ¿qué pasa? Si yo estoy repitiendo una hora, pero el resto del día me estoy enganchando, estoy internamente en un conflicto, estoy
vibrando desde el miedo, desde el no puedo, no valgo, no me va a salir, esa hora no va a compensar todo lo que yo vibré bajo, digamos, ¿sí? Entonces, hay que tener paciencia, pero Ho'oponopono nos trae esto, ¿no? Ir cambiando nuestra vibración. Por eso es como una rueda que mientras más repito, más inercia, y vieron esa rueda que sigue girando, y ya me va colapsando otro tipo de realidad. La clave acá, que es otra pregunta que siempre nos hacen, yo repito, 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 pero no se me soluciona nada o no pasa nada, ¿sí? Eso es, y también se los digo de la experiencia, porque nosotros tenemos expectativas, muchas expectativas, de cómo debe ser la vida, de cómo debería ser mi papá, de cómo debería ser mi trabajo, de cómo debería ser mi economía, de cómo debería ser el gobierno, de cómo debería ser el perro, de cómo debería ser mi casa. No, tenemos un montón de expectativas de cómo debería suponer comportarse mi pareja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esas expectativas a nivel mental, imagínense que es un ruido de fondo que no permite a esa divinidad, a esa realidad más armónica ingresar a mi vida, ¿sí? ¿Vieron como cuando se queda el tele ahí haciendo interferencia? Bueno, es lo mismo, o sea, nosotros estamos en una interferencia constante, entonces no permitimos internamente, que esto se ve, por ejemplo, en péndulo hebreo como la magia psíquica, que es un psiquismo que bloquea las cosas, o sea, cuando nosotros tenemos, sobre todo si somos personas muy mentales, ¿qué pasa? Estamos colapsando nuestra realidad continuamente desde esas expectativas. Entonces, claro, yo repito, pero repito para chantajear al universo o negociar, ¿sí? Al universo, para que me llegue esa persona que me gusta a mí, ¿sí? No, yo no quiero el otro. No, claro, el otro que era mucho más armónico y sincrónico con mi vida y que me iba a enseñar mucho más desde la armonía, ¿sí? Y que después no me iba a maltratar, sino que me va a amar, no llega a mi vida porque yo pienso que es aquel, ¿sí? Y en realidad aquel me refleja a mi padre, que fue exigente, que siempre me maltrató, me ninguneó, y después yo vivo esa experiencia, ¿sí? Y ahí es cuando repetimos, ¿sí? Pero yo tenía la expectativa, porque ahí está la mente vibrando desde el programa diciendo, no, a mí me gusta eso, ¿sí? O a veces pasa que vieron que ahora en las redes hay muchísima más información, sobre todo de la forma en la que uno puede manifestar. Hay tantos videos que hablan sobre rituales de manifestación, ¿no? Entonces, a veces pasa que yo hago uno de estos ritualitos de manifestación y digo, bueno, universo, yo quiero manifestar un trabajo que gane 4 millones de pesos, que sea freelance, que mi jefe no me llame nunca, que tenga 75 días al año de vacaciones, pero yo internamente tengo la creencia de que no me lo merezco, de que para merecerme los 4 millones de pesos, el horario freelance, los 75 días de vacaciones y un jefe que nunca me llame, me tengo que sacrificar, ¿sí? Y ahí es donde empieza a entrar en juego nuestra mente, ¿sí? Tanto consciente como inconsciente, y Ho'oponopono nos ayuda tanto. Porque si yo quiero manifestar eso, estoy en todo mi derecho de manifestarlo, ¿sí? Y por ahí algunos dirán, pero vos estás loca, ¿cómo vas a manifestar un trabajo de 4 millones de pesos freelance? O sea, eso no existe en ningún lado. Bueno, pero yo lo quiero manifestar y para eso voy a repetir las palabras de Ho'oponopono para limpiar cualquier memoria o creencia limitante que yo tenga, que en este momento no sé cuál es, tampoco necesito saber, pero sé que existen porque ese trabajo todavía no está en mi realidad. Así que hay algo en mi interior que lo está bloqueando. Voy a repetir Ho'oponopono, voy a repetir las 4 palabras o una, yo personalmente lo hago con una sola, para eliminar todos estos bloqueos y realmente manifestar el trabajo de mis sueños, que ya se los acabo de describir, al trabajo de mis sueños. Personalmente, estoy viviendo, estoy trabajando, hago la labor que siempre quise hacer. Y todo gracias a Ho'oponopono, ¿sí? Si bien yo en el ejemplo se los exageré un poco,
Pero si yo quisiera alcanzar lo que les di en el ejemplo, es tan simple como sentarme a repetir y limpiar las memorias que hoy no me permiten alcanzar este objetivo, no me permiten materializar este trabajo que tanto quiero, ¿no? Y hablo del trabajo porque muchas veces es un núcleo en nosotros, es una actividad que en algunos casos genera mucha satisfacción, pero en la mayoría no lo genera, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado en trabajos o estamos actualmente por necesidad, simplemente por sostener la estructura de vida, sostener la casa, el techo sobre nuestras cabezas, la comida en nuestra mesa. Entonces nos quedamos donde estamos, ¿sí? Conformándonos con lo que hay. Pero animémonos a soñar, animémonos a abrir un poco más esta barrera, pero también no nos olvidemos que existen creencias en nuestro inconsciente que nos están limitando y nos están atando. No necesitamos saber cuáles son, sí necesitamos limpiarlas. Y para eso utilizamos Ho'oponopono. Totalmente. Bueno, esto es algo clave que también surge mucho. ¿Necesito saber lo que estoy limpiando? No, en realidad no. O sea, Ho'oponopono va a actuar igual, ¿sí? Va a elevar mi vibración igual y va a limpiar las memorias, que se dice, ¿sí? En la filosofía se dice que todos estamos unidos y que estamos también condicionados por estas memorias, ¿sí? Que terminan siendo estas programaciones en un término más moderno, ¿sí? Entonces, es como si nosotros, dice Mabel Cat, apretamos el delete, ¿no? Borrar, 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 para construir y reprogramar desde un lugar mucho más armónico, ¿sí? Porque se eleva nuestra vibración. Entonces, si se eleva nuestra vibración, atraemos en base a nuestra vibración. Entonces, si mi vibración es densa, es baja, esto también pasa del lado de los registros, también en los seres que atraigo a mi vida, ¿sí? No solo físicos, sino también espíritus y almas que andan por ahí, ¿sí? Si yo vibro alto, voy a traer situaciones, personas, incluso espíritus más elevados, ¿sí? Ahora, si yo vibro más bajo, ¿qué es vibrar bajo? Estar desde la carencia, desde el no puedo, no valgo, no me sale, no me lo merezco, no soy capaz, no sé cómo llegar, no sé cómo hacerlo, ¿sí? Todo eso, esa negatividad que generalmente surge desde la mente, hace que mi vibración baje, ¿sí? Entonces, por eso es que Ho'oponopono funciona. Porque yo me digo gracias, 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 te amo, ¿sí? No estoy diciendo no puedo, no puedo, ¿no? Estoy diciendo gracias, ¿sí? Se lo digo a mi niño interno, no se lo estoy diciendo a nadie. O sea, porque hay veces que, no sé, a lo mejor digo te amo y ¿a quién le estoy diciendo te amo? No, nos lo decimos a nosotros mismos, ¿sí? Pero elijan la palabra que a ustedes más les resuene, ¿sí? ¿Cómo se practica cuando tengo un problema que yo diga, uy, estoy hasta las manos en esto? Freno la mente como pueda, trato de frenar al menos internamente un poco, si no puedo no importa, porque Mabel Cat dice, repito hasta entre dientes, gracias, 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 por más que yo esté enojado, por más que yo no pueda, por más que sienta que se me cae el mundo abajo, hago el ejercicio de repetir. Ustedes piensen que cuando están en esa situación también, no sale nada nuevo, o sea, no sale algo bueno de su mente en esa situación de problema. Es muy difícil. Vieron que nos vamos a dormir y decimos, bueno, lo solucionamos cuando me levante, después con temas despejados, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, o sea, tampoco le hagamos caso a la mente, porque entendamos, a ver, yo no les pido que me crean, ¿sí? Sino que cada uno lo practique y lo compre en su vida. Pero entendamos que la mente no encuentra la solución. La mente siempre mira a través de eso, ¿sí? Una rendija. Y la vida es infinita, o sea, hay infinitas posibilidades de cómo generar mis recursos, de una pareja, de, no sé, de lo que sea que tengan algún problema, ¿sí? Entonces, recomendación, practicar. O sea, Ho'oponopono es practicar, no hay otra, no es que, bueno, porque yo hice el taller, ya está. No, o sea, es practicar. Si yo no practico, no funciona. Así de simple. O sea, si no practico, no funciona. Y entre más practico, más funciona. Esto con la práctica en todos los niveles espirituales pasa lo mismo que, por ejemplo, con la musculatura o con la inteligencia, ¿sí? Si yo quiero desarrollar la musculatura en mi cuerpo, todas ustedes y todos ustedes me van a decir, bueno, anda a un gimnasio, empezá a hacer actividad física, salí a correr si lo necesitas, levanta peso si quieres aumentar tu volumen de masa muscular, hasta ahí
vamos todos bien. Si yo quisiera aumentar mi inteligencia, bueno, lee más, estudia más, hace actividades mentales que te requieran cierto desafío, ¿sí? Ahora estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si yo quiero limpiar mis memorias? ¿Qué pasa si yo me quiero desvincular del pensamiento compulsivo? ¿Qué pasa si yo quiero manifestar la realidad que yo quiero hacer? Cri, cri, hay división de pensamientos, ¿no? Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, tenés que meditar, otros me van a decir, tenés que subir al Tíbet, otras me van a decir, no, tenés que hacer el ritual de la luna llena y no sé, tirar piedras al río y pedir un deseo y lo que sea, pero en realidad es mucho más sencillo que eso. Yo puedo simplemente agradecer todo el día, agradecer por la vida, agradecer por la existencia, agradecer porque tengo salud, agradecer porque tengo voz para hablar, agradecer simplemente por agradecer y voy a estar manifestando. Esto es lo bueno, que en la práctica nosotros encontramos, nos hacemos cada vez más finos, ¿sí? Porque Ho'oponopono nos trae esto de que como yo me empiezo a desvincular cada vez más de mi ego y ya no tengo esos pensamientos compulsivos que me llevan siempre a mal puerto, empiezo a ver todo con mayor claridad. Y es ahí donde puedo actuar desde la inspiración, que es lo que nos contaba Agus un ratito antes, ¿sí? Más temprano. Actúo desde la inspiración porque no está mi mente intentando controlar lo que está pasando a mi alrededor, simplemente está observando lo que está ocurriendo a mi alrededor y ahí se me ocurre, no sé, llevar 2 litros de agua en el auto y resulta que cuando estoy saliendo de Río Cuarto se me pincha la bomba de agua y necesito echarle más agua al auto y digo, mira, si yo no hubiese seguido esa inspiración, esa voz interior que me decía llevar los 2 litros de más, capaz que me quedaba pata, ¿no? Y este tipo de situaciones que parecen tan simples, tan amenas y las tomamos como cotidianas, se empiezan a exagerar y se empiezan a agrandar hasta que nos hacen tomar un curso diferente en la vida y nos llevan a nuestro objetivo, nos llevan a ese trabajo que tanto quiero, nos llevan a manifestar esa pareja que tanto me gustaría tener, nos lleva a alcanzar nuestro sueño, no sé, supongamos que queremos una casa, ¿sí? Nos lleva a materializarlo efectivamente. ¿Todo por qué? Porque me animé a desvincularme del pensamiento compulsivo, me animé a manifestar a través de Ho'oponopono y a abrir mi corazón en humildad a todas las bendiciones que tiene el universo para mí, que buenas noticias son infinitas. Y que se lo merecen también. Porque muchas veces sentimos que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque no fuimos dignos de ser amados por mamá y por papá principalmente, ¿sí? De recibir ese amor incondicional. Es decir, teníamos que hacer algo para conseguir ese amor. Por ejemplo, ser productivos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentimos dignos de ser amados, de ser felices si no nos esforzamos? O no hablar de nuestros sentimientos, o alcanzar los mandamientos que ellos mismos nos decían, vos tenés que ir a la universidad, vos te tenés que casar, vos tenés que tener hijos. Bueno, yo voy a la uni, me caso, tengo hijos, hago todo lo que me dicen mis padres, y aún así no alcanzo estar en paz con ellos, ¿no? Amarlos realmente y que ellos me amen de vuelta. Pero si yo no me animo, ¿sí? Esto también como para ir cerrando, si yo no me animo a ver de frente la relación con mis padres, si yo no me animo a trabajarla, porque también entendamos que es una actividad muy intensa y que, bueno, por ahí no estamos en el momento para hacerlo, anímense a repetir, que es mucho más sencillo, es más ameno, es más amoroso, es más armónico y nos va a llevar al mismo puerto. A lo mejor no lo voy a ver de forma consciente los conflictos que tengo con mi mamá o mi papá, pero esos conflictos se van a empezar a disolver y voy a poder acercarme a ellos, ya sea que estén en este plano o no, con mucho amor y con mucha aceptación en mi corazón, ¿no? Integrándolos como parte de mí y tomando su fuerza, sobre todas las cosas. Esto es muy importante porque ellos nos dan la vida y como les decía antes, ¿no? Si vamos a agradecer la vida, también tenemos que agradecerle a mamá y a papá porque se juntaron en ese momento mágico para concebirme, a mamá que me aguantó 7, 8, 6 o 9 meses
en su cuerpo y que después me permitió nacer, agradecerle sobre todas las cosas a ella, ¿sí? Y bueno, si tengo una mala relación con mi mamá y no le quiero agradecer, simplemente agradezco. Bien, ahí tenemos una pregunta. Y si queremos, Mariana nos dice, y si queremos aplicar la técnica en una situación particular, ¿cómo lo haríamos? ¿Nombraríamos la situación, la visualizaríamos o de qué manera? Bien, está buena la pregunta, Mariana. ¿Qué pasa? Ahí es como, puede ser como de doble filo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque muchas veces tenemos mucha expectativa, ¿sí? Entonces, yo practico, pero para que se me solucione eso, ¿sí? Entonces, que lo que hablábamos es que no hay que tener expectativas y entregarse realmente, que es lo más difícil, porque no confiamos en la vida. Por eso yo partí diciéndole qué es Dios, qué es la vida para ustedes. Háganse esa pregunta, ¿sí? La vida para mí es evolución, entrega, bondad, armonía, o la vida es esfuerzo, trabajar y ver cómo sobrevivir, ¿sí? Entonces, háganse esa pregunta, ¿qué pasa? Está bueno igual porque cuando tengan una situación conflictiva y realmente vieron que hay situaciones que nos frenan, nos paralizan porque nos dan mucho miedo, por ejemplo. Cuando tengan esa situación, repitan. Lo siento por lo que hay en mí que está creando tal cosa. ¿Sí? Lo siento, lo siento, lo siento. O sea, pueden decir eso porque ayuda también a calmarnos mucho. Sí, funciona. Lo siento por lo que hay en mí, punto suspensivo. Y le agrego la situación que sea, que está creando, pero ahí yo me estoy haciendo cargo, que eso es lo importante. O sea, ahí yo le estoy diciendo a la vida, al universo, a la vibración, porque todo es vibración en realidad. ¿Sí? Le estoy diciendo que yo estoy creando eso porque hay una parte mía, lo siento por lo que hay en mí, que está creando esta realidad o esta situación. ¿Sí? Entonces, justo pasó la ambulancia, ahora hay una urgencia. Entonces, está bueno que hagamos esto porque nos frena sobre todo, o sea, frena el rollo de la mente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces, para ir redondeándoles esta idea, muchas veces esa situación tiene que perdurar. ¿Cuánto? No sé, ¿sí? Pero también estamos envueltos en esa situación porque tenemos que aprender algo. Entonces, como la vida es tan sabia, el universo, Dios, la divinidad, es sabiduría, y acá venimos a aprender, por eso estamos encarnados, hay veces que la mente quiere zafarse, ¿no? De esto, ¿sí? Hay muchas veces que somos muy escapistas, ¿no? Por eso el alcohol está tan de moda también, ¿sí? En nuestra sociedad. Bueno, las drogas también, ¿no? Pero entonces hay veces que nos tenemos que enfrentar. Yo sé que por ahí esto es muy difícil de entender, ¿no? Pero también se lo digo de la experiencia, de haber tenido que enfrentar situaciones muy dolorosas en mi vida. Entonces, repito, y voy a tener otra predisposición, y esa situación que a lo mejor tenía que pasar, a ver, yo lo veo también desde la astrología, hay tránsitos que nos suceden y lo tenemos que vivir, o sea, es difícil y lo vamos a tener que pasar independientemente de que nos guste o no nos guste, pero esa misma situación la podemos vivir de un lado más armónico, ¿sí? Desde la entrega. Yo les comparto y me abro. Yo perdí a mi vieja de una manera muy dolorosa, porque ella se enfermó y en 1 año y medio fue perdiendo todas sus capacidades, ¿sí? De comer, de ir al baño y, bueno, había que ayudarla para todo, porque tuvo un tumor en el cerebro. Y esa situación que mi alma tenía que atravesar, porque no lo podamos controlar, ¿sí? ¿Quién no ha perdido un familiar? ¿O quién no ha tenido un duelo, ¿no? Sea de un trabajo, de una pareja, esa situación yo la podría haber vivido de un lugar de total desborde, o de total escapismo, o de total agonía y sufrimiento. Y si bien el dolor está, porque el dolor nadie te lo va a quitar, el dolor es humano, el dolor existe, y es lo que nos termina moviendo muchas veces, cuando quema no ponemos el dedo, ¿no? Entonces cuando quema también nos movemos muchas veces. El dolor lo tenemos que vivir, pero podemos evitar el sufrimiento, que el sufrimiento es de la mente, ¿no? Esto que habla Buda de liberarse del sufrimiento. Yo sé que son temas difíciles, pero también se los digo y se los comparto desde mi experiencia.
que también fue dolorosa. Entonces, hay que entregar esta situación a la vida, a la divinidad, a Dios, y confiar, pero repetir, ¿sí? Y si se tiene que solucionar eso, porque realmente la vida, el universo, en su sincronía, soluciona eso de manera rápida, bienvenido sea, y ojalá sea así. Pero si lo tenemos que atravesar, independientemente que nos guste o no nos guste, lo podemos atravesar desde un lugar mucho más armónico. Y eso realmente les doy fe, ¿sí? Sobre todo en esas situaciones que voy a decir, ¿por qué me toca esto? Y así tengo muchas, ¿eh? No solo esto, ¿sí? Entonces, que también es lo que hoy en día me hace estar desde este lugar de entrega, ¿no? Y estar al servicio y tratar de compartirles, junto con la Maca, eh, cómo hemos llegado también a este lugar y que no hubiera sido por esto, o sea, tan simple como esto, ¿sí? Entonces, esa es la parte más difícil de Ho'oponopono, ¿sí? Que nuestra mente tiene muchas expectativas, ¿sí? Entonces quiere solucionar eso, y a lo mejor en realidad lo tengo que vivir, pero no lo vivo desde el sufrimiento, sino que lo vivo desde la confianza en saber que eso me va a generar un gran aprendizaje. A ver, el proceso de muerte de mi madre me generó un grandísimo aprendizaje en mi vida, y hoy yo no sería lo que soy si no fuera por eso. Y hoy lo agradezco, ¿sí? Y no me tiembla el cuerpo por decirlo. Entonces, eso es realmente vibrar desde el amor, ¿sí? O la situación que sea, la situación que sea conflictiva, ¿sí? Lo que más les duele en la vida lo pueden atravesar a través de Ho'oponopono, ¿sí? De una vibración mucho más elevada. No nos olvidemos que el dolor es el otro polo del amor, ¿sí? Si se animan a empezar a leer el Kybalión, van a encontrar una ley que se llama la ley de polaridad, que habla justamente de esto, ¿sí? En el futuro vamos a brindar talleres gratuitos sobre el Kybalión, porque es algo que a nosotros nos encanta y que nos parece que todo el mundo lo tiene que conocer realmente para poder conocer las leyes del universo, cómo funciona el universo, pero sin irnos tan lejos, pensemos que el amor está en una vereda y el dolor está en otra. Porque gracias al dolor yo valoro el amor, gracias al dolor de rodilla valoro el abrazo de mi mamá cuando me decía, bueno, ya está, o me ponía el Pervinox, ¿no? Que me ardía a más no poder, pero su abrazo, su cariño, su amor, su confort, era lo que a mí me hacía sentir bien a pesar del dolor que estaba sintiendo, ¿sí? Eso como para poner un ejemplo. Siempre que sientan dolor, piensen que lo pueden transformar en amor. ¿Y cómo hago para transformarlo en amor si no me sale, si estoy apretando los dientes de la bronca? Bueno, repito, te amo, te amo, te amo, te amo, gracias, 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 gracias. Y como para volver un poquito al ejemplo, a la pregunta que nos hacía Mariana, a mí personalmente me pasó que estuve durante algunos años en un trabajo que me generaba mucha insatisfacción, ¿no? Y sobre todo mi jefe, que era bastante conflictivo, ¿sí? Bastante complicado, era un jefe complicado. Entonces, Ho'oponopono me ayudó un montón, pero sobre todo las cosas, cuando yo estaba en una reunión con él y me retaba por cosas que no había hecho o me exigía trabajos que a mí no me correspondían, yo apretaba los dientes y decía, gracias, 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 te amo, así, completamente contraída por la bronca que me generaba esa situación. Y después de un par de repeticiones me relajaba, liberaba la mandíbula, ya lo escuchaba con otros oídos, con otra postura, y me daba cuenta de que lo que me estaba exigiendo era más de lo que yo le podía dar, entonces daba hasta donde yo podía. Hasta que un día tomé el valor que necesitaba, ¿sí? Porque yo lo venía pensando mucho, me levanté un día, fui, le toqué la puerta y le dije, renuncio, así, grande como una casa, me abrió los ojos como platos, después me pidió por favor que no me fuera, qué sé yo, todo un circo, pero ese día me di cuenta que gracias a Ho'oponopono, gracias a toda la repetición que yo hice en esa oficina, me transformé literalmente y salí victoriosa de esa situación. Tan así fue
que después mis compañeros me cuentan, yo dibujaba planos en esta oficina, me contaron que todas las dibujantes que vinieron detrás mío, porque siempre elegía mujeres, hasta el día de hoy sigue eligiendo, se fueron en situaciones conflictivas y a ninguna de ellas la despidieron. ¿A quién despidieron? A la Maca. ¿Todo por qué? Porque me animé a limpiar las memorias que me vinculaban, sobre todo con mi jefe, y agradecí que haya sido de la forma en la que fue, porque él fue y es como sabe serlo, ¿sí? Como así, cada uno de nosotros tenemos un verdugo en nuestra vida, o varios, entonces agradecerle a estos verdugos que están ahí para hacernos valorar que nuestro cuello todavía sigue pegado a nuestra cabeza y nuestro cuerpo, y que esta situación nos va a transformar, nos va a sacar mujeres y hombres mucho más fuertes, más decididos, ¿sí? Con seguridad interna, y fíjense, todo por repetir gracias, todo el día, nada más. La despedida hacemos la despedida, ¿no? De charla, ¿sí? No, sí, me despidieron así, con tortita y todo, o sea, muy, muy lindo, me hicieron un desayuno, todo, sí, todo hermoso y armónico sobre todo. Incluso pasa que cambia la vibración de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Porque no solo se limpian nosotros, sino, por ejemplo, nuestros hijos, ¿sí? Yo he tenido personas que me han contado también de la bronca de decir, yo repito, pero sí, a mi hijo le va mejor, a mi pareja le va bárbaro, y a mí, ¿sí? Que siempre el ego es yo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener la humildad de hacerlo, y por eso los niños son los que mejor lo hacen al Ho'oponopono, ¿sí? Porque tienen la inocencia. El adulto ya enquistado y calcificado en los años dice, no, yo sé cómo lo soluciono, no, la plata yo voy a repetir para que la plata me llegue de ahí. Y ahí está el problema. Cuando nosotros hacemos ese pensamiento, tenemos la expectativa de que tiene que llegar de esa forma, y ahí se traba. O sea, yo he estado horas repitiendo, se lo digo, porque también de haber cometido ese error, ¿no? He estado horas literal, repitiendo de cronómetro, porque yo me pongo muy severo con eso a veces, y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque uno tiene la expectativa de que tiene que solucionarse eso, ¿sí? Y en realidad en el proceso nunca te faltó nada, nunca pasó nada, y se terminó acomodando, ¿sí? Pero mientras menos expectativas tengamos, más funciona. Eso se lo pegan en la heladera. Expectativa cero, ¿sí? Por eso hay que tener la inocencia de un niño. Es para tener inocencia, o sea, hacerlo como si jugáramos, a ver qué pasa. Háganlo desde ese lugar, no lo hagan desde, yo lo hago para que Juancito me mire. El beneficio. ¿Sí? Que les va a llegar un montón de regalos, ¿sí? Eso segurísimo. O sea, y después se van a acordar de nosotros y van a decir, ay, los chicos tenían razón, me llegaron bendiciones por todos lados. Y sí, claro te escribe esa persona para ofrecerse, y vos nunca te imaginabas que iba a venir de ahí, o sea, nunca. Siempre pasa que las soluciones van a ver que son de Ho'oponopono, pongámoslo en estas palabras, porque vienen de un lugar que no te tenés ni la menor idea. O sea, vos lo tenías fuera del alcance, generalmente, de la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente mira solo a través de ese ojo, ¿no? Tan cerrado. Pero bueno, gente, esto da para hablar muchísimo, ¿no? Porque son también muchos años de haber estado en esto, ¿sí? Y bueno, la idea sobre todo era compartirles cómo se practica, que es repitiendo, tratar de no tener expectativas, y funciona porque eleva nuestra vibración, como cualquier otra técnica que nos funcione para eso, ¿sí? Pero lo que tiene esto es que es muy fácil. O sea, en sí, fíjense que en 1 horita y media lo liquidamos. O sea, podríamos haber estado hablando de 4 horas, hacer un seminario entero de un fin de semana, pero es que va a ser más compartir la experiencia que otra cosa, ¿sí? Porque en sí la práctica es muy simple, o sea, repitan, ya está, ¿sí? El tema es después cómo lo acomodamos en nuestra vida, ¿no? Que eso es lo crucial. Pero hay que tener confianza y hacerlo como un niño, realmente. O sea, piensen en esto, en la inocencia de un niño que dice, bueno, voy a repetir para ver qué pasa. Y también si tienen hijos, compártenselo, que los chicos lo hacen bárbaro. O sea, los chicos son los que mejor lo hacen esto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, nos lo pueden decir ahí por el chat, o pueden abrir el micrófono y preguntar. lo que sea.
Pero bueno, de nuestra parte es eso, ¿no? Podemos volver a repetirlo, ¿sí? En alguna otra ocasión, si por ahí quedaron dudas, ¿sí? O lo que sea. También lo que pasa acá, si yo tengo expectativas, anímense a seguir practicando, ¿sí? Porque a veces pasa que yo tengo un mecanismo mental que lo he adquirido, ya sea porque lo heredé o lo tengo desde hace muchísimos años, entonces eso es más difícil de disolver. Así que anímense y sigan repitiendo, ¿sí? Repitan, 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 porque en la repetición es donde van a encontrar la verdadera solución. Van a ver que van a repetir un día y bueno, van a tener expectativas, sí, pucha, te Ho'oponopono, que no funciona tanto, bueno, vamos a ver mañana, sigo repitiendo, así, a la semana, digo, no tengo más expectativas, que esto se resuelva como se tenga que resolver, y realmente lo siento, ¿eh? O sea, no se los digo por decir, lo pienso, lo digo, lo siento, y hago en consecuencia. Si se resuelve de una manera específica, diferente a lo que yo pensaba, acciono en consecuencia. No me quedo en mi cárcel mental de no, se tenía que resolver de esta manera o si no, no se puede resolver, ¿sí? Porque se disuelve la expectativa. Y cuando sienta la inspiración de actuar, actúo, ¿sí? Pero van a ver que hay mucha diferencia entre actuar desde la inspiración, cuando uno está repitiendo, cuando uno está en esa vibración, ¿sí? Porque también la mente se empieza a callar. A ver, entiéndase que si tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años actuando de la misma forma, es como decirle a alguien que convivió conmigo todos esos años y de un momento para otro le decimos, che, vos no tenés que estar más acá, ¿no? Se va a resistir, ¿sí? Entonces la mente hace lo mismo, ¿sí? Se va a resistir a que nosotros no lo utilicemos para resolver nuestra vida, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, que al principio nos puede costar, sobre todo si somos personas que no meditamos, no estamos en esto, no hicimos nada, ¿sí? Entonces, a ver, tampoco es que hay que hacer algo, ¿sí? Pero hay que empezar por algo, ¿sí? Y se puede empezar con Ho'oponopono, yo siempre digo que es la puerta de entrada a todo este mundo, ¿sí? Entonces, está bueno que lo practiquen sin expectativa, pero bueno, que lo practiquen, ¿sí? Hay que practicar. Sobre todas las cosas. Así que bueno, gente, se nos ha ido la hora, espero que se haya entendido, ¿sí? Después lo pueden ver, lo vamos a colgar en YouTube, ¿sí? Lo pueden ver, lo pueden compartir, se pueden suscribir. Que bueno, todo hace que esto se agrande, ¿no? Imagínense un mundo en que toda la vibración del mundo cambie, ¿no? Ese mundo sería completamente diferente, ¿sí? No es lo mismo estar desde el amor decidiendo que estar desde el miedo, así que generalmente estamos desde el miedo tomando decisiones. Ahí le haríamos honor a John Lennon con su tema Imagine. Si elevamos nuestra vibración y realmente generamos un mundo sin conflictos, ¿no? Que se puede, por supuesto, pero para poder llegar a ese objetivo primero tenemos que cambiar nosotros. Gracias. Sí, lo vamos a compartir por nuestro canal de YouTube. Cuando subamos el video nos ayudan muchísimo si se suscriben y le dan el pulgarcito arriba, porque YouTube nos ayuda a llegar a más gente de esa manera. Y además, ustedes están conectadas con nuestro canal para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos, ¿sí? Solemos compartir mucho acá en videollamada de manera gratuita, pero también subimos videos hablando de diferentes temáticas, entonces para que no se pierdan nada de los chicos de Kumar. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Y bueno, siempre saben que nuestros números también están disponibles para lo que necesiten, ¿sí? Así que bueno, gracias a ustedes. Muy buena la de nada. Charla. Chicas. Este es nuestro perro, Raúl. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a todos. Pau, Diana. Gracias. Ha sido un placer tenerlos casi 2 horitas charlando. Cualquier consulta, duda, reclamo o experiencia que quieran compartir, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, ¿sí? En la comunidad está nuestro número, mi número y el número de Agus, así que cualquiera de los dos está abierto para recibir. Gracias. Gracias. Nos vemos en la tarde. Chao.